necesario tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Uno de los pensamientos del patricio Juan Pablo Duarte. En este 27 de enero, el día después del nacimiento del fundador de nuestra nacionalidad. Aquí estamos con ustedes en Informativo Universal. Gracias por la oportunidad de su compañía. Este día muchas noticias, muchas informaciones, reportaje y además nos adentramos en la jungla y otros temas de sumo interés en la entrega de este día en lo inmediato. Les invito para que hagamos un recorrido por la historia. Veamos qué nos cuenta este día Berenice Florentino para que la historia no tengamos que olvidarla. ¿Qué aconteció en una fecha como la de hoy? Berenice, muy buenas noches. La historia hoy, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 27 de enero de cada año, la UNESCO rinde tributo a las víctimas del Holocausto. En esta fecha se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y sus colaboradores asesinaron a 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, en un intento de aniquilar sistemáticamente a la comunidad judía en Europa. Aquel 27 de enero de 1945, el ejército soviético abría las puertas del infierno en Auschwitz-Birkenau, donde aún se encontraban algo más de 7.500 prisioneros, que recuperaban la libertad tras sobrevivir al horror de los campos de concentración nazi, donde Adolfo Hitler puso en práctica un mortífero éxito de su solución final. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 1 de noviembre de 2005, en una resolución, designar el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. En el texto de la resolución se cita que la Asamblea General, reafirmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que proclama que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, religión o de ninguna otra índole. Se recuerda el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se afirma que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se proclama que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. De Informativo Universal, Berenice Florentino. Gracias, Berenice, por contarnos la historia en una fecha como esta. Nosotros, en el comentario del día de hoy, queremos fijar especial atención a lo que ha acontecido durante toda esta semana y hoy es noticia, la situación de Venezuela. Nos quedamos todos con el asombro, con las noticias, con las informaciones alrededor de acontecimientos que han dividido a una nación como Venezuela, que tiene grandes dificultades en el día de hoy. Por un lado, el petróleo, que es el centro de la atención de muchas naciones que se benefician de lo que sale de allí, es noticia. Pero noticia más importante es la falta de estabilidad política y la situación que algunos denuncian es de represión y de hambre están viviendo en esa nación, con miles de ciudadanos venezolanos viviendo fuera de su territorio y con otros tantos pasando una situación de hambruna y un gobierno que trata de encontrar salida y soluciones a eso, pero que no la encuentra. En medio de esa realidad han venido las preocupaciones entonces de otros países alrededor de la situación que vive Venezuela. Y hoy, como si fuera una piñata que todo el mundo se puede dividir un pedazo, Venezuela es el centro de la atención mundial. Y las discusiones de quién puede más o quién puede menos, o de si quitamos o no quitamos el gobierno y ponemos a un títere
como presidente interino es la discusión del momento. Apena mucho lo que ha estado sucediendo en Venezuela y apena porque quienes más se perjudican de toda esta situación política son los de abajo, los que tienen mucho que perder, porque aquellos, los que tienen menos que perder, los que pueden resolver con cualquier situación por el dinero, entonces eso no tienen grandes preocupaciones. Pero la humanidad en el día de hoy también está pendiente alrededor de esto, porque el Papa ha hablado, el Papa Francisco, de la realidad de Venezuela. Y también han hablado quienes entienden que en Venezuela se está cociendo un poco de la tranquilidad mundial. Por eso a nosotros nos llama la atención lo que acontece allí y creemos que bajo ninguna circunstancia a Venezuela debe imponérsele un orden. Venezuela, ella como nación, debe darse su orden y su gobierno, el que entiendan, bueno o malo, pero que sea Venezuela que tome la decisión final. Es nuestra preocupación del día de hoy, nuestro comentario. Así hemos visto nosotros la realidad de Venezuela. Pero ¿cómo andan las informaciones este fin de semana? Le contamos, la policía determinó que fue un interno de la cárcel Rafey en Santiago de los Caballeros quien pagó para que le quitaran la vida a 4 agentes penitenciarios el pasado día 16 de este mismo mes en una agresión a tiro en que uno de estos murió y otro resultó herido. Se trata del presidiario Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, quien se habría valido de una hermana suya para contratar a los sicarios que ejecutarían el atentado. Raúl Alfonso guarda prisión por sicariato y se presume que el móvil de que mandara a ultimar a los agentes penitenciarios fue un incidente ocurrido en el interior de la cárcel, versión esta que es investigada por las autoridades. Veamos los detalles ofrecidos en el día de hoy por el coronel Frank Félix Durán, quien es el vocero de la policía en la República Dominicana. Esto ha dicho este día alrededor de este caso. A través de metodología de investigación e inteligencia, se pudo determinar, apresar y individualizar los responsables de este caso. Se determinó el vehículo en que se cometieron los hechos y en el proceso de investigación se apresó a la nombrada María Altagracia Martínez de la Cruz. Esta joven fue la persona que alquiló el vehículo en que se cometieron los hechos de ese asesinato. Las investigaciones dan cuenta que María Altagracia Martínez de la Cruz contrató a Michael Gaddafi Pérez de la Cruz, a Jonathan José Díaz Santo, alias Guillén, y a un tal John, el cual se encuentra prófugo. Ella lo contrató a través de otras personas, de Sara del Carmen Muñoz y de Martín Daniel Acevedo Vargas, alias El Cacú. Wow, mucha gente habla de la situación de las cárceles y que desde allí se cometen acciones que todavía preocupan, como esta situación en la que su director de ese recinto penitenciario resultó muerto. Bueno, a propósito, en relación a otro hecho en el que 3 personas fueron encontradas muertas el pasado lunes en la comunidad Igueral, La Cacata, en la provincia de La Romana, las autoridades policiales también han llegado a conclusiones y las investigaciones giran alrededor de otro caso y otro suceso importante de acuerdo a la versión de las autoridades este día. Se pudo apresar a César Alejandro Sánchez, alias El Gordo, y ocuparse de la pistola marca Glock calibre 9 milímetros, la cual
a ser analizada por la policía científica resultó positiva con relación a los casquillos levantados en la escena de ese triple asesinato. También la misma coincide con los casquillos levantados en la escena de el asesinato de Héctor Luis Santana Guerrero el día 3 del mes 10 del 2008. Recordarán, ese es un caso donde ese señor era guardia campestre del Central Romana y fue asesinado para robarle un revólver. El revólver fue también recuperado. Y las heridas de bala ocasionadas a Héctor Sosa Desigual, alias Manú, el 12/11 del 2018. Al ser interrogado, el gordo, César Andrés Sánchez y Sánchez, aclara más el panorama de la investigación y da algunos detalles de cómo sucedieron los hechos. Todas estas personas, tanto las víctimas como los victimarios, forman parte de un tinglado que dirige Enrique Jiménez Brito, alias Enriquito, quien guarda prisión en la cárcel de San Pedro. Según las investigaciones, estos se preparaban todos, el grupo completo, para vender unos kilos falsos, hacer una negociación con unos kilos falsos. Y es por eso que Pito busca a la amarilla y atracan este vehículo, el Toyota Corolla, ¿se acuerdan del taxista que ellos atracaron antes de cometerse los hechos? Ese vehículo iba a ser utilizado para el tumbe de droga que ellos estaban preparando. Muy preocupante este tipo de situación en República Dominicana. Fíjese usted que estamos hablando del mismo tema del cual tenemos varias semanas tratándolo. Asuntos de drogas en el que los individuos relacionados a ese bajo mundo se comportan a la brava, eliminando a quien ellos crean que tienen que eliminar. Pero cambiamos de tema porque también se produjeron informaciones durante el fin de semana alrededor de Venezuela. Muchas informaciones que han ocurrido allí. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en Nueva York y pareció volver a los tiempos de la Guerra Fría al abordar la crisis de Venezuela el sábado, con un choque directo entre los Estados Unidos y Rusia. El encuentro ocurrió días después que el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, se autoproclamara el miércoles pasado presidente encargado de su país y recibiera el reconocimiento de Estados Unidos, Canadá y la mayoría de naciones de Sudamérica. En cambio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este mismo domingo con mucha vehemencia el ultimátum de 8 días para convocar elecciones en su afectado país por varios miembros de la Unión Europea, entre ellos España, y lo consideró Maduro como una insolencia. Encabezó el presidente venezolano unas maniobras militares con las que mostró su confianza en los soldados, mientras que la oposición recorría en el día de hoy los cuarteles para entregarle a los uniformados del país el texto de una ley con la que buscan que se desconozca al mandatario. En tanto, los opositores visitaron los recintos llevándole en diversas hojas los mensajes con lo que pretenden que ellos se subleven y así también se refieran a otra situación. Se eleva a mucha preocupación el ultimátum que han dado España, Francia, Alemania, Reino Unido, quienes se han referido a la necesidad de la convocatoria de elecciones libres 8 días después que dejaran de efectuarse reuniones importantes dentro del gobierno de Venezuela. En el día de hoy, algunas de las reacciones alrededor de este caso y lo de ayer también en las Naciones Unidas acontecieron de la siguiente manera. Señor presidente, la resolución presentada hoy comete una insensatez jurídica
es un abuso de poder, es un crimen de agresión y es un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solamente la paz de Venezuela, sino en toda la región. Esa resolución es un plan criminal que traerá dolor y vergüenza para satisfacer la codicia de unos pocos. Esta afirmación les puede parecer exagerada a los que están presentes acá y debe ser explicada, porque estoy seguro que muchos estados aquí representados conocen el peligro que significa para Venezuela y para ellos mismos lo que el día de hoy se ha aprobado. Se está estableciendo un precedente extremadamente peligroso. El primer gran problema de esta resolución, señor presidente, es que pretende, sin tener capacidad para ello, decir quién es el gobernante legítimo de Venezuela. ¿De quién está disparando en contra de nuestro pueblo? Necesitamos la información de quién está dando la orden, no de reprimir, de asesinar. Así que en los próximos minutos estaré publicando tanto un teléfono como un correo para que, como tercera orden del día de hoy, nos den la información de quién está dando la orden en un momento de reencuentro, en un momento de reconciliación del pueblo de Venezuela, de tratar de intimidar a un pueblo que ni se cansa, ni mucho menos se intimida. Creen que difundiendo videos donde maltratan a nuestros chamos, a nuestros jóvenes, creen que torturando a nuestra gente nos vamos a intimidar o se va a intimidar el pueblo de Venezuela. Por supuesto que no. Eso lo ha dicho Venezuela ante esa importante asamblea. Vamos a hablar ahora de otra realidad. Entre cantos, poesías y reflexiones, diversos sectores coordinados por el Consejo de Desarrollo Comunitario de la Zona Sur en Santiago de los Caballeros conmemoraron este sábado el 206 aniversario del natalicio de el padre fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. Decenas de estudiantes, dirigentes comunitarios y políticos coincidieron en el busto al patricio ubicado en el parque que lleva su nombre frente al edificio de la gobernación de aquí, rindiéndole tributo a quien fuera el fundador de nuestra nacionalidad. Juan Pablo Duarte, como todos deberán recordar, nació un 26 de enero del año 1913 y junto a otros hombres, entre los que contaban Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, fundó el movimiento La Trinitaria con el propósito de liberar al pueblo dominicano del yugo haitiano y de toda la dominación extranjera. Comenzó un proceso de lucha para hacer que hoy nosotros gocemos de esta nacionalidad, gocemos de este país, que aunque muchos dicen que no somos libres, podemos ondear una bandera, tener un escudo y poder cantar, aunque solo 4, pero 12 estrofas de nuestro himno nacional dominicano. Esa bandera que cada uno debería llevar en su pecho, día como hoy, como 27 de febrero, como 9 de marzo, 26 de febrero, es la que nos enorgullece y nos hace sentir diferentes. Juan Pablo Duarte entonces sembró en buena tierra. Un político y social basado en concepción democrática para lograr una vida libre. Ahí está esa realidad. Pero le cuento de otra. Fue apresado por agentes de la policía un joven acusado de haber ultimado a palo a su padrastro en la comunidad de Villahermosa, en el municipio de Navarrete. Se trata de Jonathan de Jesús López Álvarez, de 26 años de edad, el cual fue puesto bajo arresto por la muerte de Tomás Enrique Díaz, de 51 años. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Departamento de Homicidio y el Ministerio Público, el hecho se produjo momentos en que ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas frente a la residencia donde residían, en la calle número 2 del citado sector. En el lugar se originó una discusión entre ambos y alegadamente esto produjo la riña que terminó con la muerte de este señor. La familia ni los vecinos
han querido hablar alrededor de este caso, pero la realidad está ahí latente. Nosotros, en cambio, pausamos. Cuando regresemos, seguimos con más aquí en Informativo Universal. Ya volvemos.